Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Quería en este video cerrar el tema del protagonismo de la iglesia, ¿sí? Que era el subtítulo que estamos trabajando en la página 145. La clase anterior hablamos de la universalidad de la iglesia, ¿sí? De que de acá, digamos, había una autoridad máxima que era el pontífice máximo o el papa, le decimos actualmente, que es un argentino ahora, que era la máxima autoridad de la iglesia, que tenía su sede en Roma, ¿sí? Que van surgiendo grupos contrarios, que se los calificaba como con H de herejes, ¿sí? Que eran los que de alguna manera no se oponían a determinadas cuestiones que proponía el Papa, ¿sí? Eh, que hay una sociedad en su forma de pensar y de actuar que está muy influenciada por la Iglesia Católica, ¿sí? Eh, y de que muchos líderes políticos estaban influenciados por miembros de la Iglesia porque muchos miembros de la Iglesia sabían leer, escribir, eran personas muy preparadas, entonces muchos gobernantes le pedían consejo y llevaban adelante eso que le decían las personas, sacerdotes sobre todo, que eran, entonces había con mucha influencia de lo religioso a lo político. Por último dijimos que en la Iglesia Católica se mantienen dos cuestiones del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Hablando del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica va a mantener dos cuestiones muy importantes. Primero la lengua, ¿sí? Porque esta región desaparece y acá había una lengua muy importante que era el latín. Entonces, cuando entran los reinos romanos germánicos, cada uno hablaba su lengua. Sin embargo, la Iglesia mantiene el uso del latín como lengua oficial. Vieron que todos los países tienen una lengua oficial. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos el inglés, nosotros el castellano. Bueno, la Iglesia dice, bueno, mi lengua va a ser la que estaba en el imperio, que el imperio se disolvió, que era el latín. ¿Sí? Eso es hasta el día de hoy. Eh, Bien, pero nos queda un tema, ¿sí? Así que ponen como subtítulo el cisma de Oriente, ¿sí? Como un título adentro del título que es el protagonismo de la iglesia, ¿sí? Hay un subtítulo que es el protagonismo de la iglesia, está todo lo que yo expliqué en la clase anterior, y hay como otro subtítulo que sería el cisma de Oriente. Cisma se escribe con C, ¿sí? Cisma, C-I-S-M-A, C-I-S-M-A, cisma, cisma de Oriente. ¿Qué significa esto? Nosotros señalamos que, bien, el catolicismo se comienza a desarrollar en todo el imperio. ¿Sí? De hecho, surge como en esta parte del imperio y se desarrolla en todo el imperio romano, en los dos. ¿Sí? Se desarrolló en todavía mucha población que comenzaba a convertirse a la iglesia católica. ¿Sí? De hecho, la iglesia surge en esta región, todavía no se llamaba, incluso surge antes del Imperio Romano de Oriente, antes de que se cree el Imperio Romano de Oriente, ya había personas que seguían a Cristo, ¿sí? La religión cristiana, eran cristianos, y después comienza como a llegar para este lado, ¿sí? Incluso llega hasta Roma, ¿sí? Eh, Cuando este imperio se disuelve y se establecen los reinos romanos germánicos, ¿sí? Va a haber también, dijimos, la población tanto de acá como acá, ¿sí? Va a continuar, cada vez va a ser mayor cantidad las personas que adhieran o estén de acuerdo con esa religión cristiana, ¿sí? Eh, Cristiana y católica, ¿sí? Obviamente hay grupos que no estaban de acuerdo, ¿se acuerdan de eso? Dijimos que eran los herejes, pero eran una minoría, la mayoría estaba de acuerdo con la religión católica, tanto en el Imperio Romano de Oriente como de Occidente. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Sí, es decir, acá había muchas personas católicas y acá también. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, esa unidad, porque acá hay diferentes, políticamente hay regiones diferentes, fíjense en los colores, hay regiones diferentes, por un lado el Imperio Oriente y acá están los reinos. Políticamente eran muy diversos, ¿no? Un reino, otro, y acá el Imperio Romano Oriente. Sin embargo, religiosamente
todos eran cristianos católicos. Pero ahí comienza a surgir, ¿sí? Comienza a surgir ciertas diferencias, ¿sí? Y hacen que esa unidad, porque acá todos practicaban una religión similar, se comiencen a dividir. Y ahí viene la palabra cisma, ¿sí? Cisma quiere decir como división, ¿sí? Se comienzan a dividir en dos regiones. Un grupo de personas, ¿sí? Ahora después vamos a decir por qué se dividen, ¿sí? Digamos, se comienza el cristianismo, los católicos se comienzan como a dividir en dos partes, ¿sí? Una primera parte, ¿sí? Va a estar agrupada en torno a uno de los centros más importantes del catolicismo hasta el día de hoy, que es Roma. Acá está el Vaticano y el Papa vive en la ciudad vaticana, en realidad que está muy cerca de Roma. ¿Sí? Está acá. ¿Sí? El Papa hoy de hecho es argentino, pero como cabeza de la iglesia, como sumo pontífice, reside en el Vaticano, que es Roma. Y otro grupo, ¿sí? Que va a seguir a lo que era el patriarca de Constantinopla. ¿Se acuerdan que Constantinopla era la capital del imperio? Entonces, acá estaba el emperador, pero también estaba el patriarca de Constantinopla, que era como, de alguna manera, como una autoridad muy importante, pero de esta parte de la iglesia, de Oriente. Mientras que en Roma estaba el patriarca de Roma o de Occidente, que además era el Papa. Tenía como un doble cargo. Una persona era patriarca de Occidente y además era el Papa, que vivía en Roma. Y otro no era el Papa, porque el Papa había uno solo, pero era el patriarca de Oriente. Generalmente eran religiosos, eran sacerdotes, pero como de un cargo muy elevado, ¿sí? Entonces, ¿por qué se va a dar la diferencia? ¿Sí? Las diferencias. Porque para un determinado grupo, ¿sí? El patriarca de Oriente estaba en igualdad, como en el mismo nivel de autoridad o de poder que el patriarca de Occidente. Como que no debería haber diferencias, como que estaban al mismo nivel. Es decir, que el patriarca de Occidente, que era el Papa, no podía darle órdenes al patriarca de Oriente, porque estaban en el mismo nivel. Sin embargo, para otra forma de pensar era que sí, que en realidad la autoridad máxima era el Papa y abajo estaban los patriarcas. Patriarcas había más, pero ahora me interesan solo estos dos. El de Oriente, el de Occidente, perdón, el de Occidente y el de Oriente. Para otros sí, había como una jerarquía, como que había alguien muy importante y abajo alguien, y abajo, y abajo, y abajo, así es como una línea de arriba hacia abajo, cuya cabeza era el patriarca de Occidente, que además era el Papa. Como que no estaban en pie de igualdad, sino como que había uno arriba y otro abajo. Bueno, obviamente eso, ¿sí? Va a ser una formas de ver la iglesia muy diferentes, porque para algunos este era el de mayor jerarquía y para otros estaban en pie de igualdad, y entonces ahí es como que se separan, ¿sí? Y la iglesia católica, a partir de ese momento que estaba toda unificada, se divide, ¿sí? Además hay tres elementos, estos tres son mucho más sencillos que el anterior, que es un poquito complicado de entender, ¿sí? Que hacen que esta diferencia se haga muy fuerte, ¿sí? Las tres diferencias tienen que ver primero con el idioma. Acá se había generalizado la utilización de un idioma, los cristianos de acá utilizaban la generalización de un idioma, que era el griego, mientras que los de acá, yo ya lo dije, que lengua utilizaban, los cristianos de acá generalmente utilizaban el latín.
además de su lengua. Es como que yo ahora diga, bueno, hay gente que sabe hablar castellano y inglés, ¿sí? No es que es una sola. Bueno, muchos hablaban su lengua de su lugar y además algunas personas sabían, como ahora no todos saben las dos lenguas, ¿sí? Ahora en Argentina hay algunos que saben castellano y solo castellano y hay otros que saben castellano e inglés, ¿sí? Bueno, acá pasaba lo mismo. Cada uno hablaba su lengua y algunas de esas personas además aprendían la lengua de su religión. ¿Y cuál era la lengua de su religión? El latín. ¿Sí? Entonces acá algunos utilizaban latín y acá otros griego. Entonces ahí los comienza como a diferenciar. La otra cuestión tiene que ver con los ritos. Ritos. ¿Sí? ¿Qué son los ritos? Bueno, son los... serían como las formas de vivir la fe. ¿Sí? Eh, digo, la misa es un rito. ¿Sí? Tiene un momento de inicio con determinadas características, un momento de, no sé, se inicia pidiendo perdón por los pecados, la misa se inicia pidiendo perdón por los pecados a Dios, después está la lectura de la palabra, ¿sí? Después la consagración, ¿sí? Del pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿sí? Se reza el Padre Nuestro, el beso de la paz, es decir, hay como todo como una organización, ¿sí? De cómo tiene que ser. Y la misa uno puede ir ahora acá, ahora no se puede, pero cuando se pueda, uno puede ir a una misa acá en Uruguay o en Brasil o en Francia y es igual, digamos, porque está como estructurada esa celebración, ¿sí? Bueno, son ritos. Bueno, ahora, ¿qué se hace primero? ¿Qué se hace segundo? ¿Qué se hace tercero? Bueno, ahí había diferencias. Los que estaban en Occidente tenían unos ritos y los que estaban en Oriente otros ritos. Entonces ya teníamos dos diferencias. Primero el tema de la lengua, segundo el tema de los ritos. Tenían ritos diferentes. Y por otro lado, también había tradiciones que los diferenciaban, ¿sí? Por ejemplo, desde cuándo festejar las Pascuas, ¿sí? Eh, por ejemplo, esa era una diferencia que tenía estos cristianos con estos cristianos, ¿sí? Entonces ahí tenemos tradiciones diferentes, lenguas diferentes, ritos diferentes, ¿sí? Y una cuestión muy importante es la que nombré al principio. Si el patriarca de Roma mandaba sobre el patriarca de Constantinopla o estaban en pie de igualdad. Ahí eso comienza a hacer que se diferencien las dos regiones, ¿sí? Eh, y va a haber tres momentos en los cuales, tres detonantes que hacen que esa diferencia estalle, como que estaba hasta como que esas diferencias estaban desde siempre, pero no se dividieron, ¿sí? No se llegaron a dividir, ¿sí? Había diferencias, pero seguían, todo esto era la Iglesia Católica, ¿sí? A pesar de las diferencias, acá se hablaba griego, acá se hablaba latín, acá había unos ritos, acá había otros ritos, acá había algunas tradiciones, acá había otras tradiciones, pero iban juntos. Digamos que en la segunda mitad del siglo IX, ¿sí? Es decir, hacia 1850 aproximadamente, 1850, perdón, me equivoqué, 850, hacia mediados, digamos, hacia el 850, se da como el primer enfrentamiento, ¿sí? Entre estos grupos. Porque digamos que había que, digamos, se dan determinados conflictos, ¿sí? Hacia 850, porque por ejemplo, si había que nombrar alguna autoridad religiosa acá, el patriarca de Constantinopla decía, bueno, lo tengo que nombrar yo porque está en mi región. Y otros entendían que lo tenían que nombrar la autoridad máxima, que era el Papa, ¿sí? Que estaba en Roma. Bueno, ahí hay una primera, que tiene que ver con lo que hablamos al principio, es decir, ¿quién manda? Si están en pie de, estos dos están en pie de igualdad o hay uno sobre otro. Entonces eso se hace a 1850, ¿sí? Después hacia mediados del año 1000, es decir, hacia el 1050, hay otros conflictos, ¿sí? Y el conflicto se termina como se termina dando, ¿sí? También hacia 1472, ¿sí? Hay como tres momentos de conflicto.
850, 1050 y 1472. ¿Cómo termina ese conflicto? ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? ¿Cómo termina el conflicto? Termina el conflicto con y ahí viene la palabra cisma, con la división de la iglesia. Dijimos que todo esto era la iglesia católica. ¿Sí? A partir de, digamos, de estos tres momentos, 850, 1050 y 1472, la iglesia se separa. ¿Sí? Se separa. Se va a separar en dos grupos. ¿Sí? Los voy a escribir acá en una hoja, así ya después ya los tienen bien escritos. ¿Sí? Se va a dividir de la siguiente manera. Por un lado, ¿sí? Va a quedar entonces la iglesia católica, apostólica, romana, cuya autoridad máxima va a ser el patriarca de Roma, que además es el sumo pontífice, es el papa, como que una persona tiene los dos cargos. Y este sumo pontífice nosotros ya dijimos que va a residir, va a vivir, ¿sí?, en Roma. Que eso es hasta el día de hoy, por eso es que el Papa Francisco Bergoglio está en Roma. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, va a quedar la también Iglesia Católica, fíjese que tiene el mismo nombre, pero se va a denominar Iglesia Católica Ortodoxa. Cuya autoridad máxima va a ser el patriarca de Constantinopla. Y va a residir, donde va a vivir es en Constantinopla. Entonces, les voy a marcar las dos iglesias, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. ¿Sí? Esto es muy importante entonces que lo sepan. Dijimos que entonces en la iglesia católica estaba toda unificada, ¿sí? Que comienza a haber un problema en relación a la autoridad, ¿sí? Si están en pie de igualdad los patriarcas o existe uno superior a otro. Además dijimos que hay diferencias en torno a la lengua, en torno al rito, ¿sí? Esto, bueno, cómo es la misa, cuáles son sus partes, cuáles son los sacramentos, hay que tomar la comunión, no hay que tomar la comunión, ¿sí? Hay que bautizarse o no bautizarse. Bueno, ahí comienzan como a tener, son ritos de la iglesia, ¿sí? En realidad son sacramentos, ¿sí?, que se llevan a cabo a través de ritos. Bueno, cómo llevarlos a cabo, ahí comienzan a haber diferencias, ¿sí? Como esto decía, bueno, las misas van a ser diferentes, por ejemplo, y había tradiciones diferentes, ¿sí?, de los grupos. Entonces esto que estaba unido se comienza como a diferenciar. Y a partir de ese momento yo voy a tener dos iglesias católicas. Si bien las dos se llaman católicas, van a ser iglesias diferentes. Y eso es así hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la iglesia, uno dice a veces iglesia católica, pero en realidad tendría que precisar porque el día de hoy existen más en realidad, pero nosotros ya por lo menos vamos a nombrar dos iglesias católicas. Por un lado la iglesia católica apostólica romana, ¿sí? Obviamente la orden de San Agustín, ¿sí? Nosotros que somos agustinos formamos parte de esta iglesia, ¿sí?,
que está, cuya figura principal es el patriarca de Roma, ¿sí? Que es el sumo pontífice, ¿sí? Esto está reunido en la misma persona, es decir, por ejemplo, Francisco hoy es sumo pontífice y patriarca de Roma, es el Papa, ¿sí? Y reside en Roma. Entonces, y dijimos que acá, por ejemplo, se va a hablar en latín, tiene determinados ritos y tradiciones. Y por el otro lado, fíjense, por eso hablamos de una división, ¿sí? A partir de esos tres momentos que nosotros dijimos, 850, aproximadamente 1050 y 1472, se divide y va a quedar la Iglesia Católica también, pero fíjense que se llama ortodoxa, ¿sí? Cuya cabeza más importante va a ser un patriarca, pero no el de Roma, sino el de Constantinopla, y va a residir en Constantinopla. Eso es así hasta el día de hoy. Reside, como el Papa reside en Roma, el patriarca de Constantinopla reside en Constantinopla, que ahora tiene otro nombre la ciudad, pero es la misma, ¿sí? Y ahí va a haber otra iglesia, y acá con otras características. Nosotros dijimos, por ejemplo, que acá se va a hablar, digamos, la lengua oficial iba a ser el griego en sus inicios, que tienen determinadas tradiciones y determinadas formas del rito, ¿sí? Sí, va a haber dos iglesias diferenciadas. Si bien son católicas, son diferentes, ¿sí? Cierro este tema diciendo que obviamente, ¿sí? Con esto termino, bueno, muchos dicen que si bien es verdad que hay diferencias en la actualidad, ¿sí? También hay muchos puntos en común. Por eso también, si bien una es ortodoxa y otra es apostólica romana, las dos fíjense que tienen el mismo nombre, Iglesia Católica. Y si mantienen el nombre es porque mantienen, es verdad que hay diferencias, pero también mantienen muchas cosas en común, ¿sí? Muchas cosas en común, ¿sí? Por ejemplo, y las cosas que tienen en común, ¿sí? Son muy importantes, no son detalles, ¿sí? Por lo que al mantener las cosas más importantes en común, es decir, que son similares, deberían como unificarse, ¿sí? Por ejemplo, por solo decir una muy importante, las dos iglesias creen en que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó, ¿sí? Si creen en la divinidad y la figura de Jesús que muere y resucita. Bueno, eso es una cosa muy importante, ¿sí? Que los dos mantienen en común, ¿sí? Y que deberían eh, saber unificarse, manteniendo, obviamente, no importa, digamos, porque es muy difícil que todos piensen igual. Bueno, pero que si bien hay diferencias, deberían unificarse porque muchas cosas las tienen en común, ¿sí? Actualmente ya sabemos que hay un papa, es un papa argentino, que reside en Roma, es el patriarca, que es Francisco, y también actualmente está el patriarca de Constantinopla, ¿sí? Desconozco el nombre, sí, sé que ha existido desde hace unos 50 años, más o menos un poquito más, 60 años, 70 años, como reuniones entre los dos. Las relaciones quedaron muy mal entre las dos iglesias desde ese momento, ¿sí? De que dijimos, ¿sí? Esos tres momentos quedaron muy malas relaciones entre las dos iglesias, ¿sí? Pero en los últimos 70 años, que en términos históricos es poco, ha existido como reuniones entre los dos líderes para comenzar a tener una buena relación entre las dos iglesias, ¿sí? De hecho, Francisco se reunió con el patriarca de Constantinopla como signo de tener una buena relación entre las dos iglesias, porque si bien hay diferencias, hay muchos puntos en común, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la cuestión de la iglesia, ¿sí? Ahí ya estuve viendo el tema de hacer la reunión por Zoom, así que ya después le voy a pasar el día y la hora y el ID, ¿sí? Ahí estuve, no se las pasé antes porque estuve ensayando por las dudas para no hacer macana, ya fue todo bien, así que en estos días ya le estaré mandando el día y la hora. Bueno, espero que se encuentren bien. Adiós.